No puedo imaginar mayor cumplido a Sheina o a la calidad de su matrimonio que la amorosa aceptación por parte de Shammai de esta decisión. No es que intentara con mucho afán hacerla cambiar de idea. Le rogó que esperara hasta que pudieran ir todos juntos y dijo que había elegido el peor momento posible para llevarse a los niños, ya que el 1 de mayo de 1921, tras una serie de ataques a los asentamientos judíos existentes en el norte del país, habían estallado en Palestina violentos disturbios árabes contra los judíos. Más de 40 personas, muchas de ellas inmigrantes recién llegados, habían sido asesinadas y mutiladas. Hacía solamente un año que varias mujeres judías habían sido violadas y asesinadas por bandas de árabes en la ciudad vieja de Jerusalén. Y aunque se esperaba que la administración civil británica, que acababa de relevar a la militar, actuara severamente con los responsables de los disturbios y restaurase así la calma, la violencia había estallado de nuevo. Dentro de unos años, arguyó Shammai, Palestina podría estar en paz. Los nacionalistas árabes quizá no pudieran ya incitar a los campesinos árabes a provocar derramamientos de sangre y podría convertirse en un país razonablemente seguro en el que vivir. Pero una vez tomada su decisión, Sheina se mostró inflexible. Incluso después de saber que un judío de Milwaukee había resultado muerto en aquellos disturbios, continuó serenamente haciendo las maletas. En Milwaukee nos despedimos de mis padres y de Clara. No fue una despedida plácida, aunque dábamos por supuesto que finalmente, cuando Clara terminara sus estudios en la Universidad de Wisconsin, nos seguiría a todos a Palestina. Sin embargo, mi padre y mi madre me dieron una pena terrible, especialmente mi padre, cuando le di un beso de despedida en la estación. Mi padre era un hombre fuerte y capaz de soportar el dolor, pero aquella mañana las lágrimas le corrían por las mejillas. Y mi madre, recordando quizás su propio viaje a través del océano, parecía muy frágil y desamparada. Estaba finalizando el capítulo americano de mi vida. Yo regresaría con frecuencia a los Estados Unidos en tiempos buenos y malos, y permanecería allí muchos meses seguidos, pero nunca volvería a ser mi hogar. De América me llevé muchas cosas a Palestina, más quizá de las que puedo expresar. Una comprensión del significado de libertad, una conciencia de las oportunidades ofrecidas al individuo en una verdadera democracia, y una permanente nostalgia por la gran belleza de la campiña americana. Amaba a América y siempre me alegraba volver a ella, pero nunca en todos los años que siguieron he conocido un solo momento de añoranza, ni he lamentado una sola vez haberme marchado a Palestina. Y estoy segura de que Sheina tampoco. Aquella mañana en la estación, desde luego, yo pensaba que nunca volvería y me despedí con mucha tristeza de los amigos de mi juventud, prometiendo escribirles y mantenerme en contacto con ellos. Sobre nuestro viaje a Palestina, a bordo del destartalado Pocahontas, podría escribirse un libro entero. Estuvo condenado desde el principio. Todo lo que podía salir mal, salía mal, y el milagro fue que logramos sobrevivir. Como se sabía que el barco carecía por completo de condiciones de navegabilidad, la tripulación se declaró en huelga aún antes de que embarcásemos. El día siguiente, 23 de mayo de 1921, emprendimos la marcha, pero no por mucho tiempo. En cuanto nos hicimos a la mar, con el barco supuestamente reparado, la tripulación se amotinó, expresando su resentimiento hacia la naviera, atormentando a los pobres pasajeros. Los marineros no solo mezclaban agua salada en nuestra agua potable y echaban sal en nuestros alimentos, sino que se las arreglaban también para averiar gravemente los motores, y el barco escoraba alarmantemente, por lo que tenía que detenerse por completo de vez en cuando. Necesitó toda una semana para ir desde Nueva York a Boston, y entonces tuvimos que esperar otros 9 días antes de poder continuar el penoso viaje. En Boston subió a bordo para visitarnos una delegación de laboristas sionistas. Nos trajeron refrescos, pronunciaron discursos y nos confortaron llamándonos sus heroicos camaradas.
3 miembros de nuestro grupo, que se componía de 22 al principio, resultaron comprensiblemente no ser tan heroicos. Un matrimonio de edad avanzada y una joven desposada abandonaron el barco en Boston. Sheina recibió un patético cable de Shammai rogándole que desembarcase también, pero naturalmente se negó a moverse. Por fin zarpamos de nuevo. El viaje a través del Atlántico fue una pesadilla. El amotinamiento no había terminado, solo había cedido un poco su intensidad. Y todos los días había cortes de energía eléctrica, agua salada para beber y comidas indescriptiblemente malas. En Puerto Delgado, en las Azores, se descubrió que el Pocahontas se encontraba en tan malas condiciones que necesitaba otra semana de reparación. 4 miembros de la tripulación desembarcaron pregonando que hundirían el barco antes de que llegara a Nápoles. Y cuando el capitán se enteró, los hizo arrojar. Entre tanto, pasamos la semana intentando descansar, lo cual no era fácil. Recuerdo haber paseado por la bella ciudad portuaria, disfrutando del benigno clima y del atractivo paisaje. Un curioso aspecto de nuestra escala forzosa fue que descubrimos una diminuta comunidad judía sefardí, unas 30 personas en total, que observaba un extraordinario rigor en el cumplimiento de la ley. El rabino había muerto hacía ya varios años y la comunidad, como mi abuelo, estaba tan preocupada por la posibilidad de violar las leyes alimentarias judías que decidió abstenerse permanentemente de comer carne. Cuando salimos de las Azores, llevamos ya un mes en ruta, pero aún teníamos que arrostrar el horror del resto del viaje. Durante la última etapa, manteniéndonos todavía en el semimotín, el frigorífico del barco fue destrozado, por lo que tuvimos que arreglárnoslas con arroz y té salado 3 veces al día. Pero nos vimos libres de aburrimiento gracias a una sucesión de increíbles dramas. En primer lugar, uno de los pasajeros murió. Y como ya no funcionaban las instalaciones de refrigeración del Pocahontas, su cadáver fue simplemente arrojado por la borda. Luego, el hermano del capitán, que se encontraba también a bordo, enloqueció y tuvo que ser encadenado y encerrado en su camarote. Finalmente, en un estado de justificada depresión, el capitán se suicidó poco antes de llegar a Nápoles, aunque algunos dijeron que había sido asesinado. El estado de cosas reinante en el Pocahontas no había escapado a la atención general, y entre nuestros amigos de Nueva York y Boston se corrió el rumor de que nos habíamos hundido con el barco. Pero en Nápoles pudimos escribir a los Estados Unidos diciendo que estábamos más o menos sin novedad. Permanecimos en Nápoles 5 días resolviendo las inevitables complicaciones surgidas en torno a nuestros pasaportes, consumiendo lámparas de petróleo y comidas, y buscando nuestros equipajes que habían desaparecido. Finalmente, subimos a un tren con destino a Brindisi. Allí encontramos un grupo de laboristas sionistas procedentes de Lituania que habían llegado ya 2 veces a Palestina, pero las 2 habían sido expulsados. Ahora intentaban entrar de nuevo en el país. Era la primera vez que veíamos auténticos pioneros de nuestra misma edad y nos sentimos muy impresionados por ellos. Me recordaban a personas como Ben Zweig y Ben Gurión, aunque eran mucho más jóvenes. En comparación con nosotros, eran muy experimentados y endurecidos y parecían muy seguros de sí mismos. En Europa habían trabajado en granjas de adiestramiento establecidas por el movimiento sionista y evidentemente se consideraban a sí mismos, no sin razón, infinitamente superiores a nosotros. Dejaron bien claro que éramos blandos y mimados inmigrantes de los Estados Unidos, miembros de la burguesía en realidad que probablemente huiríamos de Palestina al cabo de unas semanas. Aunque nos dirigíamos todos al mismo punto de destino y a bordo del mismo barco, ellos viajarían en cubierta y no querían tener nada que ver con nosotros.
Yo apenas si podía apartar mis ojos de ellos. Eran todo lo que yo misma quería y esperaba ser, entregados, austeros y decididos. Los miraba y envidiaba enormemente. Deseaba que nos aceptaran como camaradas, pero eran muy retraídos. En una carta escrita a Shammai desde Brindisi, Yosel describió a los lituanos tal como se nos aparecían a nosotros. Auténticos Hércules, decía, que están dispuestos a construir con sus espaldas un país asentado en cimientos justos. Y no solo un país, sino también un nuevo idioma, espléndido material humano que constituiría el orgullo de cualquier pueblo. Cuando subimos al barco que había de llevarnos a Alejandría, sugerí a mis compañeros que renunciásemos a nuestros lujosos camarotes y nos reuniéramos en cubierta con los jóvenes lituanos. Nadie mostró mucho entusiasmo por la idea, habida cuenta especialmente de que los pasajeros de cubierta no tenían derecho a comidas calientes y todos estábamos ya deseando tomar alimentos decentes. Pero yo insistí. Aduje que, en realidad, era nuestro deber, como potenciales pioneros, empezar a compartir lo antes posible la vida de nuestros camaradas sionistas y que nuestro comportamiento, aún a bordo del barco, constituiría un indicio de nuestra sinceridad y nuestra capacidad para arrastrar penalidades. Organicemos nuestra propia cocina encubierta, propuse, y añadí que probablemente podríamos tomar alguna medida para que los niños del grupo no tuvieran que dormir al aire libre. Gradualmente, a pesar de su poca disposición inicial, logré convencer a mis amigos y los lituanos se suavizaron un poco en su trato con nosotros. Por unos $1 conseguí que el camarero, jefe del comedor, accediera a dejar que los niños comiesen allí después de que hubiera terminado todo el mundo, y les encontramos unos camarotes vacíos para pasar la noche, excepto para la hija de Sheina. Persuadí al mayordomo jefe para que la dejara dormir en un sofá del salón, pero tenía que desocuparlo a las 5 de la madrugada. En cubierta se derrumbaron finalmente las barreras que separaban a los grupos. Hablábamos a los lituanos de nuestra vida en América y ellos nos contaban cómo habían vivido en la Europa oriental. Y cuando salían las estrellas, entonábamos juntos canciones hebreas y yiddish y bailábamos la hora. Pero la mala suerte continuaba persiguiéndonos. En Alejandría, la policía egipcia subió a bordo en busca de un matrimonio llamado Rapaport, unos miserables comunistas, como los llamaron. Había un par de Rapaport viajando en nuestro grupo, pero desde luego no eran los que buscaban. No obstante, fueron sacados del barco e interrogados durante varias horas. El incidente nos asustó y nos deprimió a todos. Cuando los Rapaport regresaron finalmente al barco, decidimos continuar por ferrocarril. Así que nos despedimos de nuestros amigos lituanos y nos pusimos en marcha hacia la estación para tomar el tren hasta Cantara. Camino a la estación, tuvimos nuestro primer contacto con el Oriente Medio en su peor aspecto. Una muchedumbre de mendigos, hombres, mujeres y niños envueltos en harapos y cubiertos de moscas. Me recordaban a los mendigos que tanto me habían aterrorizado en Pinsk, y sabía que si uno de ellos llegaba a tocarme, me pondría a gritar sin importarme mi condición de pionera. Logramos abrirnos paso a través de ellos y llegar al tren. Entonces estábamos tan resignados a pequeños desastres que no nos sorprendió realmente encontrarlo indeciblemente sucio. El calor era insoportable y no había agua en ninguna parte. Pero al menos sabíamos que nos hallábamos casi al final de nuestro viaje. El tren salió por fin de Alejandría y nos encontramos de nuevo en marcha, un poco más sucios y un poco cansados, pero todavía capaces de cantar llenos de entusiasmo sobre nuestro retorno a Sion. En Cantara, cubiertos de polvo, cambiamos de tren en medio de la noche. Necesitamos varias horas para ello, porque los funcionarios de inmigración,
Cuando por fin los encontramos, no tenían ninguna prisa por ocuparse de las formalidades precisas y parecían incapaces de comprender por qué estábamos todos tan desalentados. Recuerdo que de pie en aquel oscuro andén, perdí los estribos con uno de ellos, sin que me sirviera de gran cosa, pero antes de amanecer subimos cansadamente a nuestro último tren, el que había de llevarnos, sacudidos y zarandeados, por entre una cegadora tormenta de arena, a través de la península del Sinaí hasta Palestina. Allí, sentada en un banco duro y cubierto de una costra de suciedad, con uno de los hijos de Sheina dormido en mis brazos, me pregunté por primera vez desde nuestra salida de Milwaukee si realmente conseguiríamos algún día llegar a Tel Aviv.